Específicamente vamos a hablar del aparato visual. Al empezar este tema, vamos a recurrir también a una descripción general, teórica, y vamos a aportar, estamos con el doctor César. Voy entonces a iniciar. En la primera parte voy a ingresar con una, digamos, empezando por cómo, Embriología. cómo se va a formar el ojo. Entonces vamos, esto es lo que está mostrándose acá en esta primera imagen, una foto muy linda. Esto es de un fetico, de un feto que tiene más de 9 semanas, está más o menos en la 9ª semana o 10ª semana de desarrollo fetal. Acuérdense que el periodo embrionario va hasta la semana 8. A partir de la 9ª semana empieza el periodo fetal. Y yo tengo mis argumentos que ahora, ¿por qué estoy hablando no de del periodo embrionario, sino ya fetal? Entonces, pero sí les quiero volver nuevamente cómo se hace, cómo se inicia esta parte, cómo les explico a ustedes en forma muy sencilla, muy puntual, para que entendamos bien cómo al empezar, entonces ya la formación del cerebro en sí, cuando estamos empezando la 4ª semana de desarrollo, pongámosle día 23, 24, vamos a ver cómo se está formando el cerebro anterior, el cerebro medio y cerebro caudal, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, ese es el cerebro en esta 4ª semana de desarrollo inicialmente. En el prosencéfalo, o sea, el cerebro anterior del prosencéfalo, en la parte caudal de ese prosencéfalo, su pared, pues es toda, ustedes saben ya, el sistema nervioso central que se está desarrollando. Entonces, todas las neuronas, todas las células gliales, etcétera, pero su espacio central es la cavidad prosencefálica. La pared de ese espacio prosencefálico, de ahí, entonces, de lado y lado, derecho e izquierdo, de esa pared, surgen dos prolongaciones, dos surquitos dentro del mesénquima que está alrededor, y de cada una de esas prolongaciones, derecha e izquierda, dentro del mesénquima, entonces se forma un tallo. Ese tallo ya por la parte inferior, un surquito, pero no vamos a hablar detalladamente en esto. Por ahí, por ese surquito, entonces viene la irrigación de las arterias, los vasos hialoideos que van a irrigar al ojo en esa etapa. Pero lo que quiero decirles es que de ese tallo se termina en una expansión en los dos extremos, entonces en forma de copa, y lo vamos a llamar la copa óptica en cada uno de los lados. Esa copa me voy a trasladar acá. Ya, por aquí el corte nos pasó mostrando el tallo, pero hay muchos cortes cuando se ve perfectamente que viene el del tallo, se va a formar el nervio óptico. Oiga, el nervio óptico. Entonces viene, entonces va a formarse, y la expansión, esto que es la copa óptica, tiene dos paredes. La hoja externa de esa copa, miren que esto tiene forma de copa, ¿no es cierto? La hoja externa de esa copa, ustedes ven de un color, una línea de color café oscura. Eso va a llamarse epitelio, ¿sí? Pigmentado de la retina, en lo que compete la formación de la retina. Es el epitelio externo de esa copa óptica. Como esa copa tiene dos caras, entonces la hoja interna de esa copa, la membrana interna de esa copa, la vamos a llamar entonces epitelio interno. Entonces va a tener esa copa, tiene dos paredes, la capa externa, que es el epitelio pigmentado posteriormente, que va a medir en todo alrededor de todo, y aquí en la parte anterior cambia un poco, que después explicaremos
de qué se trata. Hay un espacio inicial. Ese espacio que lo estoy señalando acá porque aquí se desprendió un poco la retina en esa zona. Ese espacio se llama espacio intrarretiniano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Está formándose la retina, ¿cierto? Ese espacio intrarretiniano es muy importante. Estamos en las primeras, digamos, en las primeras semanas de la semana 24, 25, hasta la semana, digamos, del día, perdón, el día 24, 25, 26, o sea, cuarta semana, después sigue la quinta semana, y así vamos a tener entonces hasta la octava semana, como va creciendo esa copa óptica. El epitelio externo va a quedar siempre así. Y va a formar el epitelio externo de la retina, que es el epitelio pigmentado de la retina, que está, obviamente, alrededor de él, está el mesénquima, y que vamos a hablar de cómo se van formando las otras capas a partir de ese mesénquima que está externo al epitelio pigmentado de la retina. La otra capa, o sea, el epitelio interno, vean ustedes que va creciendo, ese epitelio se van multiplicando las células, ya no es una sola capita de cero, sino son varias y muchas capas de cero, de las cuales se va a diferenciar todo el resto de retina. O sea, si el epitelio externo es una hoja, y después siguen 9 hojas más, porque vamos a tener las 10 capas de la retina. Este epitelio interno, obviamente va creciendo, vean ustedes cómo está ya de grueso, porque hay una capa muy celular en la parte externa, y aquí sigue otras capas que no les voy a hablar ahorita de la diferenciación propia, pero quiere decir que el epitelio externo se forma en la capa más externa de la retina, que es el epitelio pigmentado, y de las resto de capas se forman del epitelio interno. Esto, así se forma la retina. A medida que crecen, que se multiplican estas células del epitelio interno, de la cual se van a diferenciar los fotorreceptores, conos, bastones, las neuronas bipolares, todas las neuronas que van a, y las células que van a soportar esa retina. Entonces, ¿qué pasa? Al irse haciendo más grueso ese epitelio, va a llegar entonces a ocupar el espacio intrarretiniano, y los conos y bastones, que son la segunda capa de la retina, de afuera hacia adentro, vamos a ver que entonces se fijan, obviamente, hacia el epitelio externo, el epitelio pigmentado. Entonces, ¿qué sucede? Que ya se fusionan las dos, todas las células del epitelio externo con todo el resto de retina, donde están los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Entonces, por esa razón desaparece este espacio interretiniano. Pero cuando hay un traumatismo, un golpe, un traumatismo grande, pues un golpe grande, lo que sea, entonces cuando se rompe, cuando hay este accidente de que la retina se rompe, generalmente se hace por acá, el desprendimiento de retina se hace en esta zona. ¿Por qué? Porque nunca hay una fusión completa, hay unión, ¿sí? Pero no fusión entre los conos y bastones con el resto del epitelio externo de la retina, perdón. Entonces vamos a tener acá esta es una imagen muy bonita, y usted les va a explicar exactamente cómo se origina de esta copa óptica en los extremos de esa prolongación que se hizo desde el prosencéfalo, y después de la quinta semana, acuérdense que el prosencéfalo se divide, entonces ya en lo que es la zona anterior del prosencéfalo y el diencéfalo, propiamente dicho. Entonces ya va a quedar el ojo después ubicado en el diencéfalo, posteriormente. Entonces, esto es lo que estoy viendo acá. Lo otro que veo con relación al mismo punto, ustedes ven que hasta acá llega la retina, que después se queda fusionando acá con el epitelio externo, el epitelio pigmentado. De acá, de este punto hacia adelante, el epitelio externo continúa como ese epitelio cúbico muy pigmentado con mucha melanina. El interno, este interno,
Fíjense que aquí eran 9 capas, ahora va a quedar reducido a una capita de células que va a una capa de células no pigmentadas. Es de aquí hacia adelante, por la parte, entonces vamos a tener el epitelio que llamamos epitelio ciliar, o también la llaman algunos autores que la retina ciega, ¿no es cierto? Porque aquí no hay realmente, no hay fotorreceptores. El punto aquí donde estoy señalando, donde termina la retina fotosensible y se proyecta este epitelio ciliar, ese punto es lo que vamos a llamar ora serrata, ora sin H, y serrata viene de sierra, porque los que la estuvieron observando en la parte, vieron que era como algo como algo aserrado, entonces por eso le colocaron ese nombre. Entonces de aquí para adelante vamos a tener hasta acá. Después, posteriormente, de acá, de este punto hacia adelante, se va a formar el iris. Ese disco que es el iris que parece, digamos, que tiene un espacio en la mitad que va a ser la pupila. Y vamos a tener, pero ahorita ustedes ven que todavía no se ha formado esa prolongación que va a formar el iris, pero vamos a detenernos entonces hasta acá. ¿Qué otra cosa me está llamando la atención? Cuando veo por toda la superficie, acá por toda la superficie de la cara y en las partes laterales, acá, porque al principio los ojos están laterales, a medida que crece la cabeza, el cráneo, porque el cerebro va creciendo, la cara va quedando entonces de menor superficie, y entonces los ojos van quedando así, van moviéndose hasta que quedan ubicados en la posición normal, ¿no es cierto? Eso está relacionado no solamente con el crecimiento del cerebro, sino también con el crecimiento y la formación de la cara, que tiene pues es muy interesante también. Entonces, ustedes como vieron ya esta embriología básica con la doctora Clarita, pues yo pienso que nos estamos entendiendo perfectamente. Este ectodermo e inmediatamente el mesénquima que está por debajo de ese ectodermo, de donde aquí vemos que va a formarse la piel, de toda la piel. Entonces pasa lo siguiente, en donde se está desarrollando la copa óptica, entonces inmediatamente a la parte externa, el ectodermo que está inmediatamente empieza por inductores. Hay inductores, inclusive sustancias inductoras que vienen de la misma formación del sistema, de la copa óptica, de la parte neural, y entonces a veces no hay migración, no hay inducción de estos factores. Entonces, y hay factores también del ectodermo y del mesénquima que van a tener inferencia en el desarrollo de la copa óptica. Entonces, por eso hay tantos defectos genéticos que se pueden presentar en el desarrollo visual. Entonces, yo les iba contando. Entonces, de este ectodermo se forma una placa ectodérmica, un disco ectodérmico por engrosamiento de ese epitelio, y esa plaquita es lo que va a formar la placoda del cristalino. Placoda, una placa bien definida que la vemos en los embrioncitos, quienes trabajamos con embrioncitos que se toman, se procesan, se hacen, entonces se ven bien cómo se va desarrollando todo el ojito. Entonces así uno ve cómo esa placoda del cristalino aparece rápidamente, aparece en la 4ª semana, simultáneamente con la copa óptica. Entonces, ¿qué pasa? Esa plaquita de ectodermo, ese disco, empieza a crecer e invaginarse, y se forma una pequeña vesícula, o sea, un saquito de ectodermo que vamos a llamar entonces vesícula del cristalino. Oiga, fíjense que lo más interesante. Eso se va profundizando dentro del mesénquima hasta que se separa del ectodermo del cual se originó y queda rodeado de mesénquima.
Entonces, porque todo esto, de ya todo esto es mesénquima en esa etapa, ahorita sigo explicando eso. Entonces, se va y va a dónde va a llegar. Va a llegar a ocupar este espacio de la copa, miren acá, y forma el cristalino. Entonces, ese saquito, esa vesícula del cristalino, que es epitelial y es ectodérmica, empiezan a crecer. Vea, tiene primero que todo, como es un epitelio, tiene su membrana basal, que se llama, todo aquí se llama basilar, es basal. Esto entonces iba a formar, entonces todo ese va a quedar rodeado de esa membrana basal. Las células que están en la cara posterior, aquí, en la cara posterior donde hay un espacio del cual aquí lo vemos muy bien, pero que en esa etapa va a estar, va a tener ese tejido mesenquimal, después va desapareciendo y va a formar esa cámara posterior del ojo, donde se va a empezar a producir el humor vítreo o cuerpo vítreo que sostiene firme la retina, que no se descompense, que no se vaya entonces a desprender. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de estas células que se formaron la vesícula. Estas células empiezan a crecer de la parte posterior hacia adelante, hacia el ecuador. Esto será el ecuador, y se alargan, se vuelven bien cilíndricas, bien prismáticas, y esas células van a ser entonces lo que van a constituir entonces las fibras del cristalino, ¿cierto? Y la proteína que van secretando, no secretando, sino sintetizando, perdón, se llaman cristalinas o cristalitas también. Esas entonces tienen que ser obviamente como prismas, entonces que no van sencillamente no a ser opacos, sino a permitir el paso perfectamente de la luz, como un medio muy importante para que todo lo que la luz pase a través del cristalino. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se van alargando, se van haciendo cilíndricas, columnares, van sintetizando esta proteína, se va endureciendo, van perdiendo los núcleos y van a formar las fibras del cristalino. Pero hasta dónde llega, esa es la primera parte de la formación del cristalino. De la parte de acá, del ecuador, si estamos aquí en el ecuador, de acá a acá, y aquí alcanzan a ver algo de... Entonces, del ecuador empiezan también a proliferar, de acá, de la capa basal, empiezan a proliferar otra serie de células que van creciendo hacia adelante. Entonces es lo que llaman también es la segunda parte de la formación del cristalino, y van llenando toda la parte anterior, del ecuador hacia la parte anterior. El epitelio, por lo tanto, el epitelio anterior del cristalino se mantiene, sigue siendo cúbico simple, como se inició. De ahí no se van a formar entonces cristalitas ni nada de esto, y por lo tanto el epitelio va a quedar en toda la cara anterior, va a quedar cúbico simple. Entonces se llama epitelio anterior del cristalino y es cúbico simple, una capita de células, una membrana de células cúbicas, con la membrana basal o basilar, que se llama en este caso, que va a ser lo que llamamos la cápsula del cristalino. Entonces vamos a tener que la cápsula del cristalino por toda la superficie anterior, se ve muy evidente, se ve muy bien. Tiene más o menos un grosor de unas 4 a 5 micras, pero esa cápsula sigue por la parte posterior, pero no se hace tan evidente, porque aquí como se fueron alargando las células, formando esos cristales, entonces por eso no es tan evidente en la parte, pues como sí lo es en la parte anterior. Entonces nosotros vemos un cristalino acá y decimos, ajá, se ve muy bien, un epitelio cúbico simple, y externamente está la cápsula del cristalino, que es la membrana basal de ese epitelio. Esto es, digamos, lo que va sucediendo en la formación del cristalino. Fíjense que es muy interesante. Le cuento, esas proteínas no son intracelulares, son las células que contienen, y entonces se van endureciendo, las células se van alargando, forman esas columnas que son entonces las fibras del cristalino. Estas células siguen toda la vida, van a tener, son células que van a mantener
recuperación y crecimiento. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no es lo mismo cuando uno tiene sus ojos bien completos, cuando lo tenemos sanos, que no se nos ha formado cataratas que hacen que el cristalino se haga opaco, sino que entonces eso está muy bien. Cuando le colocan a uno un lente intraocular, un prisma intraocular, entonces lo introducen por un lado de la córnea y lo pasan y lo colocan ahí y lo fijan. Eso es pero fíjese que ya es un cristal, ¿cierto? De la acomodación siempre cambia, porque el cristalino se aplana y se abomba, depende por medio de la acomodación, por los músculos que hay acá de la acomodación, de acuerdo si la luz entra, una luz brillante, entonces cambia inmediatamente, o si entra una luz tenue, entonces va haciendo también la acomodación en la forma del cristalino. Esto quería comentarles porque es muy interesante tenerlo en cuenta. Ya vimos entonces qué pasó acá externamente a la retina que se está formando. Entonces, externamente está el mesénquima. Del mesénquima, entonces vamos a tener en cuenta que se forma la capa media del ojo, que es la capa vascular, que es la coroides. Vean, yo lo estoy señalando, le estoy pasando bien. La coroides es la capa vascular, la capa media, que es como la pía madre, digamos, corresponde a una extensión de la pía madre. Y externamente está la capa fibrosa, que también del mismo mesénquima, que es la esclerótica, ¿cierto? Que es la capa fibrosa externa, que todo esto estoy hablando de los 5/6 del globo ocular de información. Entonces, y externamente a ello vamos a tener todo el resto de mesénquima, donde se están formando los músculos extrínsecos. Ve, aquí están 1 o 2 de los músculos extrínsecos que se van a fijar por medio de un ligamento que se va a llamar cápsula de Tenon. Se va a fijar entonces a la parte externa de la esclerótica para fijarlos ahí en este contexto. Entonces vamos a tener acá de dónde se forma la esclerótica, la capa vascular y la retina. Estamos muy bien porque antes de todo esto, todo era así, mesénquima. Entonces, esto es lo que vamos a tener presente. Dentro del mesénquima externo, se va ahí, dentro de él van a formarse entonces las glándulas lacrimales por acá, pero ¿dentro de qué? Dentro de ese espacio, de esa cavidad, donde se encuentra ubicado el ojo, pero entonces esas glándulas que son tubulacionales compuestas de secreción serosa van a estar acá, que son las que lubrican, aportan las lágrimas y que se irán a explicar muy bien en la teoría. Entonces vamos a ver grupitos de estas glandulitas. Inicialmente son tubulares, después van formando los acinos y se van ya desarrollando completos. Entonces vamos a tener presente esto que les he señalado. Pero yo quiero aquí, ya que estamos con este ojito ya bastante desarrollado, vamos a ver acá qué pasó. Entonces, acá, cómo se formó la córnea. Vean ustedes, miren ustedes acá. Entonces voy a volverme al ectodermo. Y del ectodermo se forman dos pliegues, uno superior, todo que va a ser el párpado superior, y otro pliegue inferior, que va a ser el párpado inferior. Y acá, ahora, entonces vienen a ver, vamos a ver cómo esto va a ser el párpado. Tiene una piel del párpado, la piel que lo recubre, una piel muy fina, que sabemos que es muy especial. Dentro del mesénquima se forma el músculo orbicular del párpado, aquí lo vemos un poquitico, y aquí también. Y el epitelio continúa acá, se fusionó en la 9ª semana. Por eso les digo, por esto este ojito está
en la 9ª semana o 10ª semana de desarrollo, porque está fusionado. Entonces los ojitos primero no tienen párpado, luego están abiertos, lo que estamos viendo la copa óptica del inicio de después van formándose los pliegues y a partir de la 9ª semana, entonces se fusionan y van a quedar cerraditos ahí, más o menos hasta la semana 26 o 28, pues obviamente, de la etapa fetal. Y después a esa semana vuelve entonces y se separan. Está aquí forma una hendidura donde se fusionaron y así se llama la hendidura de los párpados que lo tenemos acá. De este epitelio se forman las pestañas y todas las demás, las glándulas de meibomio, todas las demás estructuras que competen a la formación completa estructural microscópica de los párpados. Entonces, esto quedó así. Pero ¿qué pasó? Como yo les contaba, que todo esto antes era mesénquima, por acá. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ustedes ven acá que se forma este epitelio, que va a ser entonces prolongación de este epitelio que se formó en el párpado, aquí se da, vean ustedes cómo se prolonga. Entonces, de acá hasta acá, que va a ser la conjuntiva del ojo, que se llama conjuntiva vulvar, y después hasta acá. Y después de aquí hacia acá, se va a formar la córnea, vean acá. Y entonces aquí la conjuntiva, nuevamente, que viene a continuarse acá, en el saco conjuntival de este lado, que viene a continuarse, entonces, y lo mismo estamos mirando acá. Entonces vemos acá la conjuntiva del ojo, que es la blanca, la que tenemos nosotros, porque como tiene tanto colágeno, pues se ve blanca, y va a proteger, ¿qué? Va a proteger entonces la capa fibrosa o esclerótica del ojo que ya hemos identificado cómo se ha ido formando esa capa externa fibrosa. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, ¿qué pasó? Ya, ¿cómo se separa? Esta córnea? Como todo este tejido, bueno, sigo contándolos, que es un tejido mesenquimal. Entonces, este tejido mesenquimal está ocupando todo este espacio. Entonces, que es más amplio, que quedó muy pegadito. Entonces, ese espacio que está formado por tejido mesenquimal entre la córnea en formación y el cristalino, todo ese espacio está ocupado por tejido mesenquimal, empiezan a formarse unas pequeñas vesículas, grupitos de como lagunitas, eso hace porque se va reabsorbiendo el mesénquima, eso se hace por apoptosis, por esto, muerte celular programada. Entonces se van formando pequeñas vesículas y se unen todas las vesículas y forman un gran espacio común, que es lo que estamos entonces ya observando. Ese gran espacio está delimitando por la parte posterior, está delimitando entonces, aquí estamos viendo la córnea y ese espacio, que va a estar por delante de la córnea y por detrás el cristalino. Entonces, ese espacio va entonces a formar lo que llamamos la cámara anterior del ojo, porque dijimos que la cámara posterior del ojo es todo este espacio que está por detrás del cristalino hasta la retina, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tener eso. Entonces eso se formó porque primero pequeños espacios como lo está uno viendo en los embriones y en los feticos, en cada día que está pasando, cada semana que está sucediendo. Cuando uno lo ve, pues lo entiende muy bien, porque eso, entonces, ¿qué sucede? Ya se formó la cámara anterior y está bien, así tal cual, porque todavía inicialmente no hay iris. El iris se va prolongando de acá, de este epitelio pigmentado, y el tejido mesenquimal que lo está acompañando, se forma ese disco que se va interponiendo en esa cámara, se va interponiendo ese disco que, como lo estamos viendo, acá es un corte, pues vemos como dos hojas, pero y en la mitad va a quedar un espacio que es la pupila. Entonces va a separar ese espacio, esa cámara anterior, queda separada en dos, ¿sí? Que son lo que vamos a llamar, entonces vamos a tener en cuenta que va a quedar dividida en dos, una anterior
y una posterior, separado, ¿por qué? Por el iris, pero en esta todavía no se ha formado el iris, vean ustedes, eso es importantísimo. Entonces, vamos a tener acá, entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a formar ya todo el resto, en el contexto que vamos a mirar posteriormente, todo lo que se va a dar en esta zona va a formar lo que se llama entonces el cuerpo ciliar, donde están los músculos ciliares, no está ya de derecha e izquierda con sus tres haces de fibras musculares, que son los músculos de la acomodación, y a esos músculos que están acá, que formaré posteriormente el cuerpo ciliar. Entonces de ahí, entonces surgen unos filamentos de elásticos que van a fijarse acá al cristalino, que forman los ligamentos suspensorios del cristalino, que van a fijarse en esta zona a los músculos de la acomodación que están en esta parte en desarrollo. Entonces, detenidamente vamos a hacerlo ya en la descripción histológica, todo lo que vamos a ver, a identificar en cada una de estas partes. Esto es, digamos, como lo más importante, lo que debemos tener en cuenta, pero es muy sencillo. Recuerden ustedes, no tenemos nada que sea complicado. De pronto, a veces uno lo lee, de pronto en los textos que a veces de pronto uno se confundió un poco, pero no es más. Eso es todo. De la copa óptica se va a formar la retina, del mesénquima que rodea la copa óptica, se va a formar entonces la capa aquí, como estamos viendo, la capa vascular de la copa óptica y la capa fibrosa que viene a ser esclerótica, coroides y retina. Y aquí por la parte adelante de la hora serrata, donde ya hasta aquí queda la retina fotosensible, se va, entonces solamente va a quedar representada por una capa de células que son cúbicas, que no tienen un pigmento, y esto es muy importante, que vamos a ver, porque de estas células ahí se va a formar entonces el humor acuoso, vamos a verlo posteriormente. Y la capa, esta capa pigmentada se une, con las dos capitas se unen, porque como enseguida aquí está la capa vascular, que sigue siendo aquí vascular en el cuerpo, entonces aquí hay muchos capilares. De esos capilares se filtra el plasma, el plasma pasa a través de este epitelio, y este epitelio forma una barrera acá, hematoacuosa, y entonces se forma entonces el humor acuoso, pero eso lo vamos a ver posteriormente muy bien detalladito. Yo espero que a ustedes les haya quedado muy bien ubicado. Por acá entonces está todo el hueso, el tejido óseo que se va a desarrollar en toda esta zona para dar espacio obviamente a este ojo en formación. Por eso es que aquí viene entre la esclerótica y el resto de espacio, entonces vamos a tener bastante tejido adiposo para que nosotros podamos, sin haber fricción mecánica ni nada, vamos a tener el movimiento de los ojos, que es como un colchón, digamos así, que va entonces a ocupar todo el espacio de este espacio de la órbita de los ojos. Esto espero que si tienen alguna preguntita, algo, y me cuentan cómo les parece. Ve aquí en la parte superior, esto es pared del cerebro, aquí estamos hablando del cerebro anterior, ¿no es cierto? Y estamos viendo el cerebro, y estamos viendo la pea madre, aquí vemos la piedra aracnoides. Entonces de ahí surgió toda la formación de este ojito. Entonces, ¿alguna preguntita, algo que quieran complementar? Entonces vamos a tener acá eso. Yo creo que no tenemos nada más que... A ver, cuénteme, Sebastián. Profe, ¿hay músculo elevador del párpado inferior? Los músculos elevadores del párpado se van a ubicar acá, ya, donde se forma aquí el párpado. Entonces aquí vemos de dónde nace el párpado, acá, ¿no es cierto? Entonces, y aquí vamos, los músculos intrínsecos, aquí lo que va a formarse dentro del párpado es el músculo orbicular del párpado,
Pero los demás músculos se surgen de acá, de este mesénquima que está en relación con la formación propia del párpado. Nos estamos aprendiendo. Mire, vea, aquí estamos viendo músculos, ¿sí ve? Formación, ¿sí? O sea, pero entonces, si hay un músculo elevador del párpado, pero el inferior. Acá tenemos, vamos a decir, lógicamente. Lo que pasa, Carmen Cecilia, buenas tardes, es que sucede como un fenómeno contrario. Elevador del párpado, pues el que lleva el párpado de arriba, pero el que coge el párpado de abajo y lo lleva hacia abajo, también es un elevador del párpado, pero podemos decir que es del párpado de abajo, como que lo deprime, no está bien definido. Aquí, ¿no? como lo que estamos viendo acá, estos músculos que vienen acá, que no se ven tan definidos todavía la formación en el párpado superior. Este es párpado superior y este es párpado inferior. Bueno, entonces yo voy a pasarles otras imágenes. Este está, yo pienso que hemos entendido muy bien. Tal vez no le hice mucho énfasis acá en esta parte. Yo les estaba contando que esta cámara posterior, que primero está en mesénquima y se van formando, como les digo, pequeñas lagunas, y que van a quedar acá unas células que realmente van a quedar, son fibroblastos, que lo vamos a llamar hialocitos con H. Y estos hialocitos van a secretar todo el componente del humor vítreo, o sea, que llamamos también cuerpo vítreo, que es una gelatina que tiene una gran cantidad también de agua, que está dentro, sobre todo el ácido hialurónico es muy abundante, y hay algunos macrófagos acá. Y ese humor vítreo, entonces estos hialocitos, aquí lo vemos, se mantienen para producir y para reparar en caso de que haya una ruptura del ojo por un golpe, por lo que sea, y se haya roto y haya perdido el humor vítreo, el médico va a esperar, cuando se hace todas las reconstrucciones, va a esperar que se vaya llenando nuevamente, la cámara posterior se va llenando, porque estas células van produciendo este humor vítreo y va a ayudar a que haya una presión que va a fijar la retina, y si hubo desprendimiento de retina va a ayudar bastante, porque acuérdense que cuando hay desprendimiento de retina, ahorita se está tratando con unos métodos muy especiales donde la retina se pega, oiga, se pega, como si fuera una silicona especial, y la retina se pega nuevamente. Se mantiene la presión intraocular, entonces la retina va a quedar siempre presionada y va a mantenerse fija. ¿A dónde? Al epitelio externo, que es lo que aquí el pigmentado, que es lo que estamos viendo, el cual casi nunca sufre ningún problema. Esto quería también que nos sirva también como de ilustración. Bueno, entonces voy a pasarles, mire, este es un ojo que tenemos también, el ojito. Aquí está la hendidura del párpado, aquí se ve el músculo orbicular de este lado y el de este otro lado. La hendidura del párpado acá, que se fusiona y se vuelve y se abre los ojitos, diría el doctor César, para ver el universo, desde la semana 28, ya, entonces vamos a tener podemos ya hablar de párpados propiamente. Y aquí está la córnea. Primero, inicialmente, como estamos acá, estamos viendo la cámara anterior, que todavía no se ha dividido, porque de acá, del cuerpo ciliar que está acá en formación, entonces se proyecta el iris, que lo vemos, si lo vemos en corte, vemos acá un corte de iris, aquí otro, y un espacio que es la pupila. Entonces ya hay dos, ¿cierto? Entonces vamos a tener entonces la cámara anterior y la cámara posterior, que están separadas por el iris. Entonces cuando se forma el humor acuoso, se forma de estas células que están acá y que vienen por toda esta parte. Entonces viene el humor acuoso de la cámara posterior, o sea, por delante del cristalino, pasa por la pupila y pasa a la cámara anterior. ¿Y a dónde drena? Por acá. Hay un ángulo especial donde hay unas estructuras que forman un retículo
por desde va drenando este humor acuoso acá. Y entonces viene acá y entonces por acá en el limbo, aquí sería el limbo esclero, porque aquí está el esclero corneal. En esta zona hay un conducto que se llama conducto de Slem. Ahí entonces va drenando este humor acuoso, y de ahí del conducto de Slem va a otra estructura que viene a hacer que también esto vamos a tener, que llaman también vena acuosa, y sigue, entonces no hay sangre, sino que sigue. ¿A dónde va a llevar? Pues ya a la irrigación venosa que está en todo, y va a la circulación general. Entonces, por eso cuando hay alguna obstrucción por acá o por una alta presión, por presión sanguínea, estamos hablando, cuando sube la presión, entonces, ¿qué pasa? Trata la sangre venosa o la sangre trata de invadir el espacio de estos canales acuosos y al conducto, entonces viene a producirse edema y todo lo que contesto, que te va a terminar, por ejemplo, con un glaucoma por elevación de la presión, que va a producir entonces el desprendimiento de retina, entre otras cosas. Eso es, digamos, lo que nosotros podamos explicar. Y aquí vemos el cristalino, vea bien, ustedes imagínense como cortar un vidrio, dentro de un tejido tan delicado como esto, pues el vidrio, este cristalino se fragmenta, o sea, las células parecieran que están fragmentadas, las cristalinas, y pero aquí se ve bien el ecuador, esta zona del ecuador de donde se va a producir el crecimiento de la segunda, digamos, de la segunda etapa de la formación del cristalino. Entonces, y aquí está el epitelio posterior del cristalino con su membrana basal. Y por acá estaba el epitelio anterior, pero no quedó bien preservado. Todo esto que veo aquí por fuera son las glándulas lacrimales en formación. Vean, estamos viendo ahí como tubitos, y vemos acá pues la retina, el espacio intrarretiniano, el epitelio pigmentado de la retina, la capa, entonces aquí va la capa fibrosa, pues lógicamente internamente allá pues viene la capa media o vascular de la coroides, y lo mismo en este lado. Entonces y aquí nuevamente la córnea con su estructura, que la vamos a ver, el epitelio anterior, el estroma de la córnea, el epitelio posterior con su membrana basal. Y aquí vamos a ver que el epitelio anterior de la córnea, vean, se continúa acá a partir del limbo esclero corneal, se llama así. Entonces el epitelio que va a recurrir es la conjuntiva, que nosotros tenemos, que es blanquita por la cantidad de colágeno que tiene, la conjuntiva ocular o conjuntiva vulvar. Y aquí viene el saco conjuntival y se devuelve acá, ya por la parte, ese epitelio especial cambia entonces ya a un epitelio estratificado cilíndrico que viene, entonces vamos a tener acá recubriendo esa parte del párpado. En los dos lados lo estamos viendo perfectamente. Vamos a mirar esta otra. Esta es muy bonita, a mí me gusta bastante porque es como si yo hubiera tomado un cortecito de acá, donde no se rompió. Entonces, y aquí quedó bien completo. Entonces yo veo acá, miren ustedes, veo la retina en formación. Externamente, aquí, bien, acá veo unas fibras gruesas, ya diferenciándose de este mesénquima, la esclerótica. Después viene un tejido muy laxo, también. Aquí están las células mesenquimales que pues van a ser fibroblastos, y va a adquirir también el pigmento de la coroides, porque acuérdense que la coroides tiene un color como vino tinto. El color café de la coroides se lo da la melanina que capturan estas células en esta zona, y el color rojo se lo dan toda la irrigación que tiene la coroides, los vasos de la coroides, la que se llama capa vascular de la coroides, y se van ramificando, y estos capilarcitos que hay acá, aquí, que están junto al epitelio pigmentado de la retina, entonces le van a brindar ese plasma que va a nutrir
toda esta parte de la retina, pero entre los capilares y el epitelio pigmentado hay una barrera fuerte que la produce esta epitelio pigmentado en la retina. Esas células se hacen firmemente impermeables. La barrera se llama, esa barrera se llama hemato retiniana. La barrera hemato, de aquí por los capilares, retiniana. O sea que el plasma que pasa acá tiene que ser selectivo, ¿no es cierto? Tiene que pasar. Y entre el capilar y esa capa pigmentada de la retina, hay una membrana que se forma, que se llama la membrana de Bruch. Esa membrana de Bruch que corresponde, tiene una estructura, una membrana que tiene una capa externa, una membrana externa de fibras elásticas y la lámina basal de los capilares y la lámina basal del epitelio pigmentado, y entre esas dos láminas basales y elásticas se forman 5 capitas que son características, pero esa membrana es muy delgadita. La membrana de Bruch tiene por ahí unas 3 a 4 micras de grosor, pero también participan... ¿Una membrana de qué? ¿De Lush? De... B-R-U-C-H, Bruch. B-R-U-C-H. Entonces, es membrana de Bruch. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. Y fíjense aquí esta retina, porque no veo sino solamente el soma o cuerpo de los fotorreceptores. Todavía no se ha formado digamos, la prolongación externa que van a ser propiamente los conos y los bastones por su forma, que son dendritas especializadas. Pues, como estamos hablando del sistema nervioso central, estamos hablando de unas neuronas muy especializadas cuando hablamos de fotorreceptores, los conos y bastones. Entonces aquí están los somas apenas todavía con su núcleo, pero no se ha formado realmente esas prolongaciones, esa prolongación externa de estos que son las dendritas de estas neuronas, y menos acá individualizar axones que van a hacer sinapsis con la capa esta de las otras células que están inmediatamente, principalmente las neuronas bipolares. Todavía no se nota que haya una sinapsis que forma aquí. Entonces, por esa razón, miren las capas que aún no se ha formado. La retina, estamos viendo 1, 2, 3 y 4 capitas. Por aquí hay una que otra neurona ganglionar. Recordad que son multipolares y que los axones de estas neuronas ganglionares van por toda esta zona a formar las fibras del nervio óptico que llegan a la parte posterior para formar lo que es el nervio óptico propiamente. Eso lo veremos especialmente en el próximo laboratorio. Hoy no vamos a llegar hasta allá, pero vamos a querer que ustedes les quede muy claro. Y aquí está, obviamente, vamos a tener acá esta zona posterior donde está el humor vítreo. La misma imagen, la retina en formación. Vean ustedes, aquí se desprendió el epitelio externo pigmentado del resto de capas. Esta es la cavidad ocular en la parte posterior donde se va formando el humor vítreo. Estas son las capas fibrosas donde estamos viendo y formándose la esclerótica, sobre todo porque la coroides apenas está aquí muy delgadita, esta capa media. Y aquí por fuera ya tenemos las glándulas sudoríparas, y aquí está el fondo de saco conjuntival, donde se va, y todo esto es el cuerpo. Aquí estamos viendo el cuerpo ciliar, donde se están desarrollando también los músculos ciliares, la acomodación. Esto todo es externo. La misma, vean acá, qué bonito está acá, el párpado fusionado, el músculo, acá, es que lo estamos viendo muy bien en este lado, la hendidura, el epitelio externo, el párpado, ¿sí? Estamos viendo aquí está el epitelio de la zona interna del párpado, que dijimos que era cilíndrico estratificado. Aquí está el fondo de esa, y aquí miren lo que pasó, la córnea quedó como una cinta, se volteó hacia atrás, y por eso y esto es todo lo que compete al cristalino. Aquí está la hendidura entre los dos párpados. Aquí veo esto que está formándose acá.
es una, bueno, una pestaña, ¿sí? Estamos viendo lo mismo acá, y aquí vemos una glandulita que está surgiendo de este epitelio. Este es el mesénquima, pero aquí no alcanza a verse todavía. Por aquí, inicio de la formación de los miotomas de esta. El doctor César, bueno, vamos, no sé si terminamos esto y después tú empiezas. No, yo creo que toca hacer la exposición mía ya. ¿Ya vas a empezar? Pues mire a ver, porque ya esto, sí, va más de una hora. No, apenas, por ejemplo, lo que tú vas a. Entonces termino con la córnea aquí y tú No, entonces. sí, eso lo haces luego. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para que tú ingreses y Vamos a ver. que hagas tu exposición filosófica, física y No, fisiológica. tampoco, sí, normal. Profe, ¿qué células hay en el cristalino? Es que no alcancé a escuchar. Pues no entendí cuál fue la palabra que me mencionó. Sí, ese epitelio que viene del ectodermo, que las células se hicieron columnares para llenar todo el espacio de la formación del cristalino, se llaman cristalitas o células columnares del cristalino, pero la proteína que contiene se llama cristalina. Es una proteína muy parecida como en la piel, lo que se da como el estrato córneo, que están, entonces esto es lo que, pero es una proteína muy especial de aquí de estas células. Entonces ya lo que se hacen es, crecen, se cristalizan, pierden el núcleo y forman las fibras del cristalino. Sí, entonces vamos a continuar esto con hablando del órgano de la visión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que el órgano de la visión nos ayuda a explorar el mundo exterior de una manera espectacular. O sea, la manera como nosotros podemos ver el mundo exterior debido a la luz. Si no hubiese luz sería tremendamente oscuro todo. Cuando la luz que ustedes pues saben que la luz es emitida en este caso por el sol, pero el sol no solo emite la luz visible del prisma de Newton, sino que emite toda una gama de energías que se llama el espectro electromagnético. Y aquí vemos nosotros cómo la luz visible está acá en este punto del espectro. ¿Sí? Acá, visible. Y el resto del mundo casi no lo conocemos. Si queremos estudiar los rayos X, vemos que los radiotelescopios que ustedes conocen. Los rayos gamma son supremamente potentes y destructores. La 10 a la 26, ¿cierto? En sus unidades de Hertz. Pero si nos vamos hacia el otro lado, visible, ¿qué limita con visible? Los rayos ultravioletas del sol. Si tenemos contacto con ellos, con los rayos ultravioletas tipo B, los tipo A son más profundos, sobre todo en la piel. Bueno, esto es lo luminosa, la luz visible es lo mismo. Podemos decir que luego viene el infrarrojo. Emite calor y por lo que percibimos el calor. Hay lentes o gafas para ver infrarrojo, o sea, todo lo que emita calor y está en la oscuridad se alumbra por el infrarrojo, ¿no? Las microondas y hacia acá las ondas radiales y las ondas de celular y las ondas más grandes. Estas son menos nocivas, por decirlo así, que estas de frecuencia alta. Y las más altas son los rayos gamma. O sea, que era para mostrarles a ustedes que de todo el espectro electromagnético, solo una pequeña parte, y con esa no es suficiente para conocer el mundo exterior, debido a que ese mundo es iluminado por la luz, ¿sí? Acá vemos la luz visible en este edificio, y hacia abajo tenemos el infrarrojo, el microondas, el radioeléctrico, los celulares, y hacia arriba tenemos
Los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. Pero los rayos X son malos. Los que trabajan en rayos X tienen que estarse midiendo su radiación, protegerse bien con chalecos de plomo, etcétera, rotarlos. Entonces, dentro de ese espectro visible, nosotros podemos hablar de medidas. O sea, podemos decir, bueno, una célula mide 8 micras. Una micra es la octava parte de una célula. Y esto es, la longitud de onda de esto es de menos de una micra. Estamos hablando de 750 nanómetros, que son 3/4 de micra, ¿sí? Donde vemos el color rojo y los demás colores del prima de Newton, hasta llegar al color violeta, más o menos, que son 400 nanómetros. Esto nos permite a nosotros entonces ver, detectar esa parte de esa parte tan pequeña que se llama la luz, de la energía electromagnética emitida por una estrella, en este caso nuestro Sol, nos permite a nosotros entonces ver. Y para eso se especializaron estas células, llamadas los conos, tienen forma de cono, miren, cono de chocolate, cono de frutos rojos, cono de limón. Los conos son células común y corriente, tienen núcleo como todas las células, los mismos cromosomas, pero en sus genes desarrollaron como una parte externa, un segmento externo que recibe la luz. Tiene la característica que cuando la luz, la energía electromagnética, esa parte pasa por encima de ellos, entonces ellos abren los canales de sodio y entra sodio y se despolarizan. Despolarizan las células, conos. Nosotros vivimos en un planeta en que había día y noche. Y durante el día había mucha luz, la luz del sol, nos permitía ver, poder detectar los objetos, las plantas, las piedras, el agua, los ríos, etc. Estas células se fueron especializando en eso, en recibir esas señales luminosas o fotones de día, los conos y los bastones. En este caso, perdón, los conos. Pero igualmente teníamos periodo de vida nocturna, teníamos. Entonces, para eso se desarrollaron los conos, para poder ver en la oscuridad. En la oscuridad ya no se ven los colores. Hay un dicho que dice, todos los gatos son pardos en la oscuridad. No se ven los colores, no se reflejan. Pero debido a que en la oscuridad hay poca luz, entonces hay más bastones. 120 millones de bastones, por ahí unos 7 millones de conos, y los conos repartidos en los colores de la luz, colores primarios, como el azul, como el rojo. Bueno, el verde y el amarillo sería primario, es un intermedio entre estos. La energía electromagnética viene, o sea, entra al ojo por la pupila. El único sitio por el cual puede entrar la luz, la pupila. Es como el esfínter de una cámara fotográfica, ¿sí? Y la pupila, si la imagen tiene poca luz, se abre más para poder percibir más luz. Si la imagen emite mucha luz, la pupila se cierra para no recibir tanta luz y no distorsionar la imagen. Es un reflejo que lo controla el tercer par craneal, el reflejo fotomotor, ¿no? Se responde a la cantidad de luz. Usted lo va a practicar en sus urgencias cuando vea a los pacientes si tienen ese reflejo. Con una linterna ustedes les alumbran, le quitan la luz, la ponen y ven como la pupila se aumenta de tamaño, que se llama midriasis, o disminuye, que se llama miosis. Ahí están los receptores. Estos receptores, cuando les llega la energía, la luz, la energía electromagnética, aquí hay ellos en esta parte, ¿sí?, que tienen discos, se llaman discos que desarrollan, por lo menos en los conos los discos son seguidos, en los bastones los discos son separados, ellos reciben la energía electromagnética y ahí sucede una reacción en la cual una proteína llamada las osinas, la rodosina y el retinal, eso lo van a ver en fisiología. Esa reacción hace que se abran los canales de sodio y que tanto la célula se despolarice. La célula es un receptor. Algunos dicen es una neurona modificada, pues puede ser ambas cosas, pero más que todo es un receptor de energía electromagnética o de luz. Cuando la célula se despolariza, acá
esa despolarización es transmitida a una dendrita de una neurona que vendría después, ¿cierto? Aquí la vemos, ¿no? El bastón y el cono con sus partes son células comunes y corrientes que desarrollaron la parte externa, esto es externo, para ese segmento externo de discos para recibir la luz, lo mismo el cono, pero ellas se meten acá con esto, con la primera capa de la retina, aquí lo vemos también, que es el epitelio pigmentado de la retina. Esto que estamos viendo es la primera capa de la retina, ¿cierto? Y lo que estaba hablando la doctora CC acerca de cómo se formaba el epitelio pigmentado y el resto de capas, quedando un espacio ahí que se llama espacio retiniano antes de que se una el epitelio pigmentario con el resto de capas de la retina. ¿Cuáles son? Primero, los conos y bastones que, miren, prácticamente se meten en el epitelio. El epitelio pigmentado tiene una función que es retirar los residuos que se producen durante la visión. O sea, cuando usted está viendo imágenes que ve 40 imágenes por segundo es lo que proyectan los científicos para uno ser consciente de la realidad. Se está produciendo basura. ¿Por qué? Porque esas proteínas, ese retinol y eso se va gastando. Y esa basura es retirada por las células cúbicas del EPR, quiere decir epitelio pigmentado de la retina. Hace fagocitosis. Y de esa manera va limpiando y usted va mirando y produce residuos y el epitelio EPR va limpiando. Si eso no funciona, todo eso se llena de basura y se llama retinitis pigmentaria, una enfermedad hereditaria y la sufren de pronto los padres, los hijos, algunos nietos, ¿no? Retinitis pigmentaria es de origen genético, daño genético, o sea, no tiene cura. Lo mejor cuando se empieza a padecer la enfermedad es que cada vez que usted vea se producen residuos y esos residuos no van a ser retirados. Entonces llenan toda la retina de esa basura y eso no permite pues luego ver. La persona invidente, etc. Entonces, entre menos recibe luz, menos residuos produce, y tal vez demore más años, al menos que pueda haber imágenes, se pueda, por lo menos un microscopista que vaya a tener esa enfermedad no le aconsejaría que estudiar histología, donde tiene que mirar uno mucho por el microscopio. Bueno, esos serían los receptores, que quede bien. Los receptores de luz son los conos con los colores primarios y los bastones para la luz nocturna en la proporción que nosotros hablamos. Otra función de las células del epitelio pigmentado, cuando la luz pasa, ella pasa, hace su acción en esos paneles que tienen la reacción química para transformar el impulso fotónico de fotones o de luz en un impulso eléctrico. Es una traducción. Estamos, por medio de un receptor, estamos traduciendo algo para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo exterior, que es la luz iluminando un objeto, y de esta manera nosotros saber qué objeto es, qué persona es, qué cara es, cómo es el medio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos nosotros la célula que recibe la luz, que en este caso es el cono o el bastón. En esta parte de arriba sucede la reacción y la apertura de los canales de sodio cuando incide la energía fotónica, haciendo la traducción, entonces la célula se despolariza, en este caso el cono. La despolarización llega hasta acá, hasta este segmento sináptico que tiene, y ahí lo toca la dendrita de la neurona bipolar. Entonces hay una neurona trayendo la información de la luz, de lo que está sucediendo en el cono o en el bastón, y que se ha traducido en un impulso eléctrico, se recibe el impulso eléctrico por esta neurona bipolar y se lleva, miren, se pasa por el soma, por el axón, toca aquí ahora la dendrita de la neurona ganglionar. Entonces aquí hay una sinapsis. Primera sinapsis pura entre una neurona y otra, de la neurona bipolar y ganglionar en este sitio. Miremos acá. El cono se despolariza, todo. Entonces, la dendrita de la célula bipolar al tocar el cono siente que está despolarizado y ella se despolariza, recibe el impulso eléctrico. Entonces, aquí hay una sinapsis, algunos dicen que no, porque esto es un receptor
y esto es una neurona, entonces entre un receptor y una neurona no se puede considerar una sinapsis. Algunos, como la doctora Carmen Cecilia, dice que sí, esa era la primera sinapsis, porque los conos y bastones son neuronas modificadas. Yo diría que la primera sinapsis estaría aquí. Entonces aquí llevamos la luz, lo que hemos visto, la imagen. Cientos de miles de conos han recibido esa imagen y la quieren llevar. Y la van a llevar acá a la neurona ganglionar o célula ganglionar que emite una son que es la fibra del nervio óptico. Si a uno le dice, ¿dónde nacen las fibras del nervio óptico? En las neuronas ganglionares. Cada neurona ganglionar produce una fibra del nervio óptico. Son aproximadamente 1.000.000 de fibras. Entonces, por eso es difícil trasplantar un ojo y pegarlo al nervio óptico para que funcione. Porque es imposible unir 1.000.000 de fibras técnicamente o quirúrgicamente. Tendría que hacerse en el futuro con inteligencia artificial o algo así, para poder, por lo menos, reponer, es decir, si dañó el ojo, puede hacer un trasplante total y conectar al nervio óptico. Eso todavía ni en sueños en la ciencia se puede ver. Sería espectacular para las personas, ¿no?, que tienen traumas y que tienen estallido del globo ocular, que pierden el cristalino, que pierden parte de la retina, que definitivamente le dicen no. Es mejor retirar el ojo y poner una prótesis porque definitivamente eso queda muy feo, ¿cierto? Y la gente tiene que aceptarlo a veces. Lo más increíble es que nadie de nosotros cree que se va a ver envuelto en una situación en la cual se vaya a perjudicar los ojos en un accidente o cualquier cosa. Uno sí, eso le pasa a todo el mundo menos a uno, pero eso también le puede suceder a uno y sobre todo porque uno anda mucho en autos y para acá y para allá, entonces es una situación bastante complicada a veces, ¿no?, que reduce la visualización de las personas. Entonces vemos que nosotros que en la retina funciona con estos tres tipos de células, ¿sí?, con conos y bastones que reciben la señal, las bipolares que la pasan a la ganglionar y la ganglionar que hace ya las partes de las fibras del nervio óptico. A veces Doctor, dentro de la retina quedan células en forma de blastos, neuronas bipolares, forman el retinoblastoma. Los ojos de los niños se ven allá blanco al fondo. Cuando uno ve blanco es que es un tumor lo que hay allá al fondo. Acuérdense de eso siempre, como lo vemos por acá. Y esto ya es un niño que viene del área del campo del África, muy alejado, que se dejó avanzar un retinoblastoma. Generalmente es muy maligno, toca sacar el ojo y generalmente puede ser bilateral. doctor, Generalmente ¿me así. puede permitir un segundo que quería aclarar lo que tú les comentaste ahorita a los alumnos? Cuando estamos hablando de estas dos sinapsis, yo quería hacerle una aclaración. Yo le estaba diciendo que toda la retina fotosensible se forma a partir del prosencéfalo, ¿no es cierto?, la retina. Entonces, ¿qué pasa? En la retina, entonces vamos a tener esas neuronas de esos que se formaron a partir de neuroblastos. Entonces, cuando se forma entonces van a formar la copa óptica. Entonces, ¿qué sucede? Si quieren, me la permiten, me la dejan acá. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes vieron acá en esa imagen, esa foto, de ese fetico, de la retina fetal, donde estaba solamente el soma con su núcleo de esas neuronas fotorreceptoras. Entonces, ¿qué pasa? De la neurona surge una prolongación externa. Bueno, aquí viene primero una zona, vea acá. De acá en esta zona, acá que se proyecta, esta parte como un puentecito, ahí hay inclusive un cilio modificado y en esta zona, entonces se van a colocar donde está el indicador, inmediatamente al soma, inmediatamente. Entonces se ve un puentecito ahí. Ahí están los organelos más importantes, aparato de Goya y mitocondrias y todo. Y hay ya un cilio modificado que conecta ese cuello, que lo vemos como un cuello, lo conecta con lo que dice ahí cono. El cono es ese brazo, esa prolongación que viene entonces a definir el fotorreceptor. ¿Qué pasa de los organelos citoplasmáticos? Que hay
entonces se van formando, entonces en esto serían los conos la iodopsina, ¿no es cierto? Y resulta que en ese extremo se forman una cantidad de discos por invaginación de la membrana citoplasmática que va a delimitar ese cono. Entonces se forma, de ahí se invagina la membrana citoplasmática, se va invaginando y va formando una cantidad. Los discos que vamos viendo ahí, hacia la punta se ven mejor, son discos que van paralelos por invaginación de la membrana citoplasmática de esa prolongación externa, que va a ser la dendrita de esa neurona que estamos, y que es un fotorreceptor, porque son neuronas muy especializadas. Entonces, eso es lo que vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya, en este caso, la iodopsina va a lo largo de esos discos, y va llegando entonces hasta el vértice del disco. Ahí se va moviendo la iodopsina. El cono no se capta dentro del epitelio pigmentado de la retina, no. Entonces ahí, ¿qué sucede? En cambio el bastón, que lo estamos viendo abajo, sí va a ingresar, sí va a ser captado, por decir fagocitado, por las células pigmentadas de la retina, y entonces se va renovando en los bastones, la rodopsina se va renovando permanentemente, y las células, el epitelio pigmentado va fagocitando esa rodopsina, y va nuevamente quedando entonces esos restos de la vitamina A, del cual se surgen, y resulta que ahí vamos a tener, entonces, cómo se va, las células van tomando del epitelio pigmentado, van tomando esa función fagocítica. ¿Para qué? Para reciclar, digamos, esas toxinas que vamos a tener acá, y que se van reutilizando a lo largo de... Entonces, doctora, ¿me puede hacer el favor y me deja, aquí termino acá Entonces, estamos viendo la diferencia entre un cono y un bastoncillo. Lo que vemos acá, ¿qué surge de una neurona? Pues un axón. Ese axón está haciendo sinapsis acá con una bipolar, pero estos axones también hacen sinapsis también con unas sinapsis que se llaman invaginadas con las neuronas horizontales que están en la capa donde están las neuronas bipolares. Las neuronas, entonces esas sinapsis invaginadas, entonces que son tan especiales, donde inclusive las dendritas de las mismas neuronas bipolares hacen entre ellas sinapsis, pero las hacen también como una sinapsis normal de placa, que es esta sinapsis normal lo que estamos viendo. Pero aquí hay sinapsis también entre las neuronas bipolares. Y acordémonos que en esta capa, que aquí está señalada como la capa donde está la célula, es la capa nuclear interna, porque la capa nuclear externa estamos observándola donde está el soma de los conos y bastones. Y la sinapsis va a ser la plexiforme externa. Después entonces sale entonces, ¿qué más hay ahí? Hay unas neuronas que llaman amacrinas, también muy especiales, pero las neuronas amacrinas que también tienen unas sinapsis también especiales, pero también tienen sinapsis normales con las neuronas ganglionares. No sé por qué. Entonces hay unas sinapsis que se ramifican entre dendritas, pero también hay sinapsis con las neuronas ganglionares. Las amacrinas están en la zona, digamos, hacia la parte más interna. Entonces, por eso vamos a tener esa explicación. Entonces, esto quiere decir, desde que hablemos de sinapsis en esto, estamos hablando de neuronas. Entonces, no hay por qué, no temamos, porque si vamos al origen embriológico, si ustedes han visto bien, si investigan, van a encontrar que son neuronas muy especializadas, que son los fotorreceptores. Y también, como estamos hablando de retina acá, estamos hablando de la sinapsis de las neuronas ganglionares, que son multipolares, que tienen ese axón que van a formar las fibras del nervio óptico a lo largo de toda la retina, que van hacia la parte posterior, todas se van uniendo y van a formar el nervio óptico que emerge obviamente de la parte posterior de este ojo. Y entonces, como estamos hablando del sistema nervioso también central,
hay unas células que son neurogliales de soporte de sostén entre todo este contexto, que se llaman células de Müller, que van a tener su membrana basal ahí inmediatamente al margen de las fibras del nervio óptico, y ahí va a formar la membrana limitante interna, y entonces vamos a tener entonces esas células que están representando, son las neuronas, las células neurogliales de soporte de sostén. Entonces estamos hablando muy específicamente de una estructura muy neural, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí quería hacer esa, digamos, esa explicación. Acotación. Muchas gracias, doctora, por su... Todo gusto. Muchas gracias por su acotación. Voy a mostrarles acá un corte de un ojo que es difícil de hacer, donde se hay un corte sagital de todo el ojo. Entonces vemos cómo es generalmente redondo, ¿no? Tiene un diámetro de unos 2 centímetros, radio. Vemos, se llama el globo ocular, porque no, y es completamente cerrado. Entonces, ¿quién lo cierra? La túnica fibrosa. Es la resistente, es la cápsula. La túnica fibrosa en este punto llamado el limbo tiene unas modificaciones en su estructura del tejido conectivo que la hacen volver transparente y se transforma en la córnea, pero es una prolongación de la túnica fibrosa, que es transparente y se llama la córnea. Llega hasta este punto, hasta el limbo, y ahí en ese sitio deja su transparencia y se convierte en blanco nacarado por el colágeno, se llama la esclera. Entonces, en resumen, la túnica fibrosa tiene dos partes. La esclera o esclerótica, que es de colágeno tipo 1, muy gruesa, cápsula del ojo para que el ojo no sea penetrado fácilmente, no se dañe, y que en la parte anterior esa túnica fibrosa se transforma en la córnea, en la cual vamos a ver sus número de capas que tiene. En este punto de acá vemos que nace el iris, lo mismo que acá nace el iris que está sobre el cristalino. Y el cristalino acá no vemos, tiene aquí unos ligamentos que lo pegan acá al cuerpo. Esto es una fotografía como panorámica, más que todo para describir que el ojo tiene dos grandes compartimentos. El compartimento posterior, que es todo este, donde está la retina aquí se despegó, debería estar pegada acá, igualmente acá. Ya se despega a veces por el procesamiento del ojo. Es difícil que quede a veces bien, pero bueno, este sitio por lo menos no se despegó. Por acá en estos sitios quedaron todas las capas o túnicas del ojo. El compartimento posterior podríamos decir que es del cristalino hacia allá. Y está lleno de un líquido llamado humor vítreo, que es un poco gelatinoso, tiene ácido hialurónico. Y de aquí hacia adelante, incluyendo este espacio del iris acá y este espacio de acá, de aquí hacia allá se llama el compartimento anterior del ojo. Compartimento anterior y compartimento posterior. Los oftalmólogos que estudian el compartimento posterior se llaman retinólogos, porque al estudiar esto están estudiando más que todo el trauma que produce la retina, ¿sí? Daños en la retina, enfermedades o algunas otras, desprendimiento de la retina, traumas, etc. Tienen que operar acá, tienen que, a veces cuando se rompe el globo ocular se sale el humor vítreo. El humor vítreo ya no hace presión sobre la retina, entonces se baja la presión acá y la retina se tiende a desprender. Por eso en la cirugía se llena, esa cámara se llena con aire o con líquido. Esta cámara tiene que llenarse para que la retina se mantenga allá. Mientras le ponen como unos puntos de soldadura con silicona microscópica, como decía la doctora Carmen C., para mantenerla ahí. Es una cirugía supremamente delicada y de mucha destreza en estos oftalmólogos retinólogos. Ojalá ustedes fueran algunos retinólogos. Si de pronto sucede el problema de acá, del iris, detrás del iris o delante del iris, este es el compartimento anterior. Estos oftalmólogos son del compartimento anterior. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, ¿cierto?
y de pronto por el cristalino. El cambio del cristalino, que es el lente que da cataratas, hay que cambiarlo. Ellos hacen esto. Aquí también hay mucho trauma porque un objeto puede penetrar la córnea, puede llevarse el iris, lazar el cristalino. Mira qué puede hacer para tratar de reponer esto. Pura cirugía que se hace con estereoscopio. Más que con microscopio ese que uno ve, es con microscopios que aumentan la imagen muchísimo. Se llaman estereoscopios y no microscopios convencionales. La cámara, entonces, el compartimento posterior y el compartimento anterior se divide en dos partes. Cámara anterior, que está entre la córnea y el iris. Cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino. O sea, aquí no se ve el ligamento suspensorio cristalino. Miremoslo acá más grande, ¿sí? Entonces tenemos la córnea, tenemos la cámara anterior, aquí está el iris. Entonces acá en esta parte estaría la cámara posterior, y la cámara posterior y la cámara anterior forman el compartimento anterior. Y este sería el compartimento posterior. Podemos ver aquí que hay una serie de ligamentos que unen el cristalino a esto que llaman los procesos ciliares. Y los procesos ciliares están con un músculo en su base, que es el músculo ciliar. Y todo ese complejo se llama el aparato ciliar, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Por ahora, quisiera solamente terminar con esto para darle paso a la doctora. Perfectamente, sí, porque estamos con el tiempo apenas justo, sí. Entonces, resumiendo, podemos ver nosotros que el globo ocular tiene tres grandes túnicas. La túnica fibrosa, que tiene la esclerótica, que tiene la córnea. La córnea es transparente. Es una unidad herméticamente cerrada formada por colágeno tipo 1, cuya única parte de escape es el área cribosa o la salida del nervio óptico, que se conoce como papila óptica. Ahí hay roticos para que salga el nervio óptico. Ese sitio es el más débil y el que más se daña si hay alta presión dentro del ojo. Esa es la primera capa, la túnica fibrosa. Es la cápsula del ojo. La segunda capa es la túnica vascular, que en la parte posterior se llama la coroides, miren. Y en la parte anterior se llama el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene músculo ciliar, procesos ciliares y ligamento suspensorio cristalino, que no se ve acá. Y más adelante, independientemente de esto, aparece el iris, en la túnica vascular, el iris. ¿Profe? Entonces, ¿sí? Es que una cosita, es que ya nos hicieron parcial práctico, ¿no? Y nos preguntaron que bueno, que aquí inervaba esto, pues el núcleo accesorio del oculomotor, ¿no? Entonces, bueno, yo puse pues músculo constrictor de la pupila, pero luego me marcaron que estaba mal porque yo puse que inervaba procesos ciliares y no músculos ciliares. ¿Sí es válido que me hayan hecho la corrección o debieron de haberme valido el punto? Pues el músculo ciliar es, o sea, se contrae y se relaja, ¿cierto? Al contraerse y relajarse, pues aplana o abomba cristalino, porque él es la base del reflejo de acomodación. Y el reflejo de acomodación es hecho por el componente parasimpático del tercer par craneal, ¿sí? Entonces, el tercer par, el componente parasimpático, maneja el músculo ciliar, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿no? O sea, ¿no se podía poner procesos ciliares? Es que los procesos ciliares, más que todo, están encima del músculo, pero ellos tienen, es más que todo, unos epitelios que producen el humor acuoso. El epitelio pigmentado, que es una continuación de la retina, y un epitelio, ahorita lo vamos a ver, no pigmentado, que produce el humor acuoso. El humor acuoso se produce constantemente, ¿no? Y bueno, pasa. yo creo que vamos a tener otro espacio para explicar muy bien esta parte. Sí, bueno, ya termino acá, entonces. La alumna está completamente ya contestada, ¿no? Sí, entonces tenemos la túnica vascular, que sería la segunda túnica, y tenemos ahora la tercera. La tercera túnica es la túnica nerviosa, está en amarillo. Entonces, la túnica nerviosa, la vemos acá, nace de todas estas neuronas de la retina que ya vimos. Y esas neuronas sus axones van convergiendo y forman el nervio óptico, todo lo que es amarillo, que sale acá por el área cribosa, que es el punto más
más débil del globo ocular, ¿no? Este punto, como no hay receptores, se llama la papila óptica, o sea, la salida del nervio óptico se llama la papila óptica. Y acá vemos un sitio de esa retina que está excavada, que tiene una depresión, ¿sí? Pero no una depresión de esas clínicas que le dan a uno cuando le va, sino tiene lo que llama la fóvea, que está en la mácula, ¿no? Entonces la mácula es como lo grande y la fóvea es la parte central. En ese punto se concentra la máxima agudeza visual cuando uno está mirando a alguien, los detalles, reconociendo un rostro, mirando los detalles. El resto de retina es retina periférica. También está, también está recibiendo estímulos, pero no los está viendo uno directamente como los que estás viendo aquí en este sitio. ¿Sí? Solamente lo componen receptores de detalle de color, que lógicamente son los conos, ¿no? En esta parte de convergencia. Entonces, en cuenta que la retina no sigue toda la trayectoria del globo ocular, sino que muere aquí. Este punto se llama la hora serrata, donde la retina termina y ya no tiene más receptores. Sigue el epitelio pigmentado de la retina y un epitelio no pigmentado que lleva todo el camino hasta el iris, pasando primero por la parte plana del cuerpo ciliar, la parte de los procesos ciliares y por último el iris. Esto lo vamos a ver en cada una de estas. Entonces, la hora serrata, hasta ahí llega la retina fotosensible y la retina ciega sería el resto de acá. Listo. Entonces, voy a dejar que la doctora comparta ahora el final. Para mirar algo sobre la córnea ya desde el punto de vista microscópico. Parece que no está al aire la doctora. Ah, sí, yo estoy acá. Lo que estoy es esperando que, porque porque aquí dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Entonces, tienes que... Ahí ya puedes compartir, mire, meta. Dice aquí esto, sí, yo quiero saber porque si no, yo no puedo entrar. Por eso está esperando que me dejaras. Sigue inhabilitada. Dice acá perfectamente, dice que el anfitrión tienes que dejar, entonces, poner acá, entonces... bueno, entonces, yo creo que podemos, entonces, entonces dejar ahí, ya faltan 15 minutos. Para que lleguemos a donde hicimos... Pero es que acá de pronto se daña la grabación. Espera un momentico, voy a mirar a ver si ya puedo compartir. No, porque tú me inhabilitaste. No, voy a compartir. Sale una esto y sale, pones entonces con marca la X para que me puedas dejar compartirse. Soy... Miremos a ver cómo se... Entonces lo que tengo que hacer es... Espérate un segundo. Es una de los medios de nutrición de esos capilares. Entonces se filtra el plasma, pasa a como líquido tisular a llevarle el oxígeno, nutrientes y todo lo que requiere para mantener la hidratación en esa zona. La otra parte es por difusión también de las lágrimas por la parte anterior que traspasa el epitelio anterior y por otro lado, en el otro extremo, en la otra cara, que va a ser por el humor acuoso que traspase el epitelio posterior con su membrana basal, que es la membrana de Descemet. Entonces vamos a tener en cuenta cómo es tan importante esto. Si tuviéramos vasos sanguíneos, pues la córnea sería opaca. Y si hubiera una inflamación, entonces sería bastante delicada. Ahora que el médico, cuando hay alguna conjuntivitis, ¿qué hace? Sencillamente sencillamente la inflamación, el edema puede llegar inclusive a colocar congestivo los vasos capilares de la zona del limbo esclerocorneal, pero realmente esto es poco. De pronto lo que llega cuando se presentan estos, puede inclusive llegar a algunos linfocitos a estas zonas periféricas laterales,
pero eso es transitorio mientras que el tratamiento se hace efectivo. ¿Qué hay? Glucosaminoglicanos. Los principales glucosaminoglicanos son el condroitinsulfato y el queratansulfato. Son los que le dan como cierta dureza, pero no sin perder la, digamos, la estructura, pero sí le dan flexibilidad y dureza a esta córnea, sobre todo, pues como estamos hablando del estroma corneal en esta zona. Entonces hay también ácido hialurónico, está el plasma tisular, todo lo que hace que estas células se hallan muy en condiciones bastante activas para ir renovando permanentemente el tejido y manteniéndolo bien. Doctora, ¿podría hacer el favor ya para terminar y me repite las capas, las 5 capas de la corte? Ya voy a terminar. Entonces, por la parte posterior vemos la membrana basal, que llamaban también lámina basilar. Esta es también especializada, que tenemos acá. Es la membrana basal del epitelio posterior de la córnea, que algunos, vean ustedes, es un epitelio cúbico simple o cúbico bajo, y esta es la última capa. Entonces tenemos el epitelio anterior de la córnea, la membrana de Descemen, la membrana de Bowman, o lámina anterior, limitante anterior, el estroma, que es el más amplio, la membrana de Descemen o membrana basilar posterior del epitelio posterior de la córnea. Aquí en esta zona está ¿qué? El humor acuoso, ¿no? El humor estamos teniendo acá, entonces este humor acuoso que va bañando la córnea. Aquí tenemos el epitelio anterior, muy bien, perfectamente, la membrana de, vean ustedes acá de Bowman, que es la membrana limitante anterior, todos los queratocitos acá, formando que no solamente el colágeno pone lámina anterior, no solamente los queratocitos que están acá forman el colágeno, también hay fibras elásticas, ¿no es cierto? Para que no lo olvidemos. No hay vascularización, no hay capilares sanguíneos normalmente. Y aquí la membrana de Descemen o limitante posterior y el epitelio cúbico bajo que lo vemos acá del epitelio posterior. Entonces tenemos un epitelio anterior, un epitelio posterior, una membrana anterior y una membrana posterior, y el estroma que es el más amplio. Estamos en una coloración aquí especial. Aquí tenemos el epitelio anterior de la córnea, vean ustedes, la membrana de Bowman, el estroma que quedó, las fibras quedaron muy desordenadas por defecto en la preparación. Estas láminas son con unas coloraciones muy especiales. Aquí vemos la capa, vea, el epitelio posterior que lo llaman también endotelio, porque como les contaba, cuando nosotros vimos que todo esto en el fetico, en el embriocito inicialmente, era mesénquima, entonces empezaron a formar esas pequeñas lagunas que fueron coalesciendo y formaron y formaron el compartimiento anterior, y entonces quedó delimitado por este epitelio como si fuese igual, como los vasos sanguíneos que se originan también del mesénquima, ¿no? Y esto aquí tenemos la membrana posterior, y hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan recibido una buena información y que queden motivaditos para el laboratorio la semana pasada, donde terminamos ya este contexto. Espero que tengan buena tarde y nosotros vamos a prepararnos para atender el último grupo de la tarde en este laboratorio de histología. Buena tarde, nos vemos entonces. Buenas tardes, chicos. Chao, chao. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Buen fin de semana. No estamos Les desea al doctor César. No hay sino siete Hasta alumnos. luego. ¿Qué pensar? 7 alumnos, que está... Wikigen. Happy Wikigen.